Martes 16 de diciembre y estamos en la tercera semana de Adviento, preparando nuestro corazón cada día más para recibir al Señor. Vamos a meditar lo que la liturgia nos ofrece para el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura está tomada de la profecía de Sofonías capítulo 3, versículos 9 al 13. Dice así: Así habla el Señor. Yo haré que sean puros los labios de los pueblos, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan con el mismo empeño. Desde más allá de los ríos de Cus, mis adoradores, los que están dispersos, me traerán ofrendas. Aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido, porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti. Y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá injusticias ni hablará falsamente. Y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo dice así: Si el pobre invoca al Señor, Él lo escucha. Salmo 33, respondiendo a la lectura. Si el pobre invoca al Señor, Él lo escucha. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando los justos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. Si el pobre invoca al Señor, Él lo escucha. En el Evangelio tomado de San Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, leemos lo siguiente. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza de la palabra del Señor que llega a nuestro corazón en el día de hoy nos invita a
nuevamente adentrarnos en nosotros y pensar cuáles son aquellas desobediencias nuestras, cuáles son aquellas cuestiones que todavía están en nuestro interior y que necesitan sanación, que necesitan un nuevo comienzo. No solos, sino de la mano del Señor, porque Él está siempre pronto a socorrernos. El Salmo decía, si el pobre invoca al Señor, Él lo escucha. Y no habla del pobre materialmente en sentido estricto, liso y llano, del que no tiene nada de bienes materiales. Habla del pobre de espíritu, el Señor. Como en las bienaventuranzas, Mateo 25, cuando dice, felices, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. El pobre de espíritu, lo hemos dicho ya algunas veces, es aquel que vive abandonado en la providencia de Dios, aquel que sabe que todo lo que tiene, tanto materialmente hablando como espiritualmente hablando, es don de Dios. Y por eso vive entregado a la santa voluntad de Dios, abandonado en los brazos de su Dios, de nuestro Dios, porque sabe que el Señor todo lo dispone para bien, como dice San Pablo en una de las cartas. Aquellos para los que aman a Dios, todo les sirve para bien. Sabemos que para el cristiano no existen las casualidades, sino las causalidades. Todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene una causa que Dios conoce, mucho más allá de lo que nosotros podamos conocer o percibir. Por eso la pobreza de espíritu es un don que debemos pedir al Señor. Ese don por el cual nos confiamos plenamente a Él. Nos entregamos de tal manera que sabemos que, como el niñito en brazos de su padre, sabe que el papá no le va a hacer faltar nada de lo que realmente necesita. A veces nosotros podemos pensar que necesitamos esto, ¿no? Pero resulta que el Señor realmente, cuando nosotros le planteamos nuestra oración, que puede ser de alabanza, de acción de gracias, debe ser de acción de gracias, de alabanza, y también de peticiones, el Señor toma todo eso y como un buen padre, siempre va a decir, esto te conviene, ahora te lo doy. Esto no te conviene ahora, no te lo doy, te lo voy a dar después. O directamente nos va a decir, esto no conviene, y lo saca de escena. Y aunque a veces duela la voluntad del Señor en el momento en que la tenemos que afrontar, y uno no la entienda, hay una gran dicha y gozo, y esto se los digo por experiencia, que el Señor me ha permitido en algunos momentos de mi vida estar así, ¿no? En una etapa en que uno no entiende lo que está pasando, no lo comprende y sufre mucho por lo que está ocurriendo. Quisiera que no ocurriera, pero yendo al Señor y entregándole a Él, sobre todo en su presencia santa, en el sagrario, donde nos espera cada día, en cada minuto de nuestra vida para compartir con nosotros un rato de conversación, de oración, de entrega. Plantearle a Él todo, ¿no? Y dejándolo todo en sus manos, con el tiempo, el Señor siempre muestra por qué dijo que no o por qué dijo todavía no en alguna circunstancia. Pero nosotros sabemos que acudiendo a Él siempre responde, con sí, con no o con todavía no, pero siempre responde. Él no es un papá que se hace el sordo, es un papá atento y un papá perfecto, porque Él sí que sabe lo que nos hace bien. Y el bien de nuestra alma, porque a veces nosotros podemos pensar que algo es bueno y no es así. Al Padre Pío le pasó que tenía un sobrino carnal de él, ciego. Y algunos le preguntaban por qué él, que tenía estos dones, ¿no? de obtener del Señor la sanación para tantos, por los mismos sufrimientos que él padecía llevando,
las llagas del Señor en su cuerpo, dolores inenarrables, ¿no? Para él. Hasta dicen que los zapatos les tenían que hacer especiales porque tenía las costras abajo, no lo dejaban caminar, las costras de la sangre. Él llevaba todas las llagas del Señor, hasta la llaga del hombro, ha contado su médico que llevaba, ¿no? Y no las tenía de adorno, le dolían. Y todos esos sufrimientos, unidos a los sufrimientos de Cristo, hacían que él pudiera obtener milagros del Señor para quienes estaban en necesidad. Entonces le preguntan, ¿no? ¿Por qué no intercedía para que su sobrino carnal recuperara la vista? Y la respuesta del Padre Pío fue contundente. Dijo, si él recupera la vista, va a perder su alma. Así mira Dios. Todo lo que le pedimos y todo lo que Él permite en nuestra vida es para bien de nuestra alma. Aún aquellos pequeños sacrificios o sufrimientos que nos toquen vivir nos sirven para crecer espiritualmente, nos sirven para aferrarnos más a Él, para incluso ofrecerlos como Él en la cruz por la salvación de otras almas, de las nuestras y de otros. Todo sufrimiento puede uno experimentar un fruto del sufrimiento, siempre. El Señor no provoca los sufrimientos. Algunos sufrimientos, como decía, creo que era San Juan de la Cruz, o no me acuerdo bien qué santito era que decía que a veces los hombres somos carpinteros de nuestras propias cruces. A veces nos las ponen otros seres humanos, ¿no? Pero a veces también nos las creamos nosotros. Y todo sirve para bien, todo se puede aprovechar. Van a experimentar siempre que uniendo los dolores al sufrimiento de Jesús en la cruz, el sufrimiento adquiere un sentido redentor y ustedes van a experimentar un alivio que aunque no estén pensando, lo van a experimentar. El Señor no se deja ganar en misericordia y cuando uno le ofrece así, es como si lo quitara todo, ¿no? Y a uno ya no le pesa como antes lo que tanto agobiaba. Entonces, no tengamos miedo a pesar de nuestros pecados, cualesquiera que sean. El Señor dice, y le decía a Sor Faustina, a la vidente de la Divina Misericordia, que su misericordia es como un océano, ¿no? Y que este es el tiempo de la misericordia, antes de que Él venga como juez. Que el mayor acto que lo podía Él ofender y causarle mucho dolor, más que ofender dolor, era un acto de desconfianza de nosotros. Por eso es que Él hizo inscribir en la parte de abajo, le dice a Sor Faustina que se inscriba, ¿no? Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Repitamos esa breve oración tan poderosa en los momentos en que nos encontremos en dificultad o que nos encontremos bajoneados por las cosas que tengamos que vivir en esta vida temporal. Siempre experimentemos, incluso en los momentos de éxito, siempre digamos esta oración, porque aún en los momentos de éxito, el éxito no garantiza nada y hay que cuidar el alma. Entonces siempre decirle, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Darle ese acto de amor a Él, ¿no? A Él le duele la desconfianza. Por eso el Salmo 33 dice, si el pobre invoca al Señor, Él lo escucha. Si el pobre de espíritu, si el que vive abandonado a su santa voluntad, lo invoca, es decir, le pide algo, le indica algo, le cuenta algo, Él lo escucha. Él lo escucha, sí o sí lo escucha. Porque hay un abandono interior. Ese abandono de los niños en brazos de sus padres, que es lo que el Señor nos decía. ¿Se acuerdan el Evangelio donde dice, para entrar al reino de los cielos hay que hacerse pequeñito como los niños? Y ese caminito espiritual es el que descubrió Santa Teresita de Lisieux. Ese decir, ella decía, ¿no? Muchos santos han llegado, pero si yo extiendo los brazos, ¿no? Voy a llegar más arriba que ellos porque Él va a venir y me va a levantar. Ser como niños espiritualmente hablando, que confían a ciegas en su papá. Y fíjense
como el Salmo dice, ¿no? Miren hacia Él y quedarán resplandecientes. Dice, el Señor escucha al pobre que lo invocó y lo salvó de sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Una de las trampas que tiene, si podemos decir así, del enemigo, es que cuando uno se quiere acercar más a Dios, él más dificultades va a poner para que el alma no se acerque a Dios. Cuanto más uno quiere seguirlo a Cristo, él más cuestiones va a poner para que se nos persiga y lo tratemos de dejar a Cristo. Y una de las cosas, como Él es un ángel caído, también sabe, ¿no?, nuestras debilidades, y a veces mete fichas, como decimos en la Argentina, ¿no? Se nos presentan pensamientos, ¿no?, que nos abajan, que tratan de tirarnos abajo, de decirnos, pero mirá si siempre cometes el mismo pecado, ¿no servís? El océano de la misericordia del Señor, Papa Francisco decía, nosotros nos cansamos de pedir perdón, Él no se cansa de perdonar y siempre nos está esperando para darnos un nuevo comienzo, por supuesto, al que con sinceridad de corazón se acerca, ¿no?, al sacramento de la reconciliación que Él instituyó cuando envió el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿no? Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Acudir a ese sacramento con sinceridad de corazón, con un propósito de enmienda, desarma el amor de Dios y se derrama sin medida sobre nosotros, con nueva fortaleza para ya no caer y al mismo tiempo restaurándonos en la alegría de ser hijos de Dios. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en Él no serán castigados. Los que se refugian en Él no serán castigados. ¿Y quiénes son los que se refugian en Él? Los santitos. Fíjense que muchas veces los que más se creen por perfectos seguidores de la ley del Señor, a veces podemos caer en ese error, ¿no? El Señor, nunca vamos a ser perfectos por empezar. Nunca vamos a ser santos, sino que vamos a estar en ese camino de la santidad, cada día buscando con la gracia del Señor ir perfeccionando más y más, santificándonos más y más, dejándolo al Espíritu Santo obrar en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada. Pero si le abrimos nuestro corazón, Él empieza a actuar y a ayudarnos a cambiar. Y por eso es que dice, los que se refugian en Él no serán castigados. Porque si un pecador acude a Él, como pasaba, ¿se acuerdan del publicano y el fariseo? Como el fariseo decía, uy, yo hago ayuno, yo rezo, yo pago el diezmo, hago todo lo que hay que hacer. En una palabra, se alababa a sí mismo, ¿no? No lo alababa a Dios por la capacidad que le había dado para ser buen creyente, sino que se alababa a sí mismo como si Él fuera el que estaba en capacidad realmente de hacer todo, ¿no? Si el Señor no nos da su gracia, no podemos nada. Sin embargo, ustedes acuérdense del publicano, que dice el Evangelio que se golpeaba el pecho y ni siquiera se animaba a levantar la vista hacia Dios y pedía perdón por sus pecados. Por eso es que acá dice, los que se refugian en Él no serán castigados. Él le dice a Sor Faustina que el más terrible pecador no tenga miedo de acercarse a mi misericordia. Acá, en el Evangelio, fíjense cuando Jesús es tan duro con los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Así dice acá. Y cuando pone este ejemplo de los dos hijos, uno que le dice, sí, papá, voy a trabajar a tu viña hoy, pero no fue. Y el otro que le dice, no voy, pero después se arrepiente y va, ¿no? Y él les dice, díganme ustedes, le dice a los sacerdotes y ancianos, ¿quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Y ellos le dicen, aquel que fue a trabajar a la viña.
Y entonces Jesús les dice, les aseguro que las prostitutas y los publicanos llegan antes que ustedes al reino de Dios. Vaya que hay que tener la cara que les habrá puesto el Señor en ese momento, ¿no? Eran sacerdotes y ancianos del pueblo, que se supone eran personas cumplidoras de la ley, muy cercanas a Dios, pero en su corazón evidentemente no lo estaban, porque por eso el Señor les llama la atención y les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, les dice, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia, pero ustedes no creyeron en él. En cambio, las prostitutas y los publicanos creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido, ni han creído en él. Por eso es que en el Salmo él hace el hincapié. El Señor dice, el Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en él no serán castigados. Las prostitutas y los publicanos, cualquier pecador, así sea un pecado gravísimo, el más grave que uno crea que es algo horrendo, para el Señor no hay nada horrendo cuando el alma está verdaderamente arrepentida y quiere cambiar y quiere seguir sus caminos y dejarse ayudar por Él en su pobreza de espíritu, dejarse guiar por Él. Por eso otros salmos que estábamos meditando estos días decía, ¿no? El Señor le enseña su camino a los pobres de espíritu, porque esos son los humildes los que se dejan enseñar por Él. Pidamos esa gracia del Señor. La pobreza de espíritu, el abandono en Él, la confianza en Él sin límites, que nos permite siempre mirarlo a Él, invocar el nombre de Él. Si el pobre invoca al Señor, Él lo escucha. Invocar el nombre de Él cuando estamos creídos de que estamos perdidos. Invocar el nombre de Jesús. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. La primera lectura de la profecía de Sofonías dice, yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde, pobre de espíritu y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor. Otra vez. El Salmo dice, si el pobre invoca al Señor, Él lo escucha. El pobre de espíritu, decíamos, ¿no? Y ahora acá dice, si el pobre invoca al Señor, y acá dice, el que se refugia, yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. Jesús, en ti confío, le dice a Sor Faustina. En el nombre del Señor hay que refugiarse. No escuchar ningún pensamiento, al contrario, cuando ustedes vean que algún pensamiento les dice, ya no hay caso, ya no vale la pena, ¿para qué vas a luchar si siempre caes? ¿Para qué te vas a ir a confesar si siempre vuelves a cometer el mismo pecado? No. Todos esos pensamientos no vienen de Dios. Porque el Señor, al contrario, el Señor siempre procura levantarnos. El Señor siempre procura darnos esperanza. El Señor siempre procura que nosotros vivamos de la fe en Él, de la entrega a Él. Por eso es que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Y cuando caigamos y nos vengan todos esos pensamientos, decir no, porque no es que yo me voy a levantar, Él me va a levantar. Teresita de Jesús de Lisieux, Él me va a levantar. Ser como niños espiritualmente hablando, para poder entrar en el reino de Dios. El reino de los cielos está hecho para los que se hacen como niños espiritualmente hablando, que dependen solo de su papá y que cuando se comportan mal pero están verdaderamente arrepentidos, el papá los está esperando para levantarlos y abrazarlos. Ese es nuestro papá. Entonces siempre acudamos al nombre del Señor. Si el pobre invoca al Señor, Él lo escucha, dice el Salmo. Jesús le enseña a Sor Faustina. Digan, Jesús, en ti confío. Siempre que estén mal, siempre que estén angustiados, preocupados, por cualquier causa, aún como les digo en el éxito, Jesús, en ti confío.
No queremos perder nuestras almas. Queremos que nuestras almas estén siempre preparadas. De eso se trata este tiempo del Adviento. El Señor nos pide estar siempre preparados porque no sabemos en qué momento Él viene a llamarnos, a buscarnos. Más allá del juicio final, de su venida gloriosa, Él puede venir en cualquier momento, en nuestra muerte temporal, en nuestro dormirnos en el Señor. Procurar estar siempre preparados, con nuestras lámparas encendidas y el aceite lleno, como las vírgenes prudentes. Confesémonos con cierta periodicidad, no dejemos pasar mucho tiempo sin confesarnos, con cierta periodicidad, aunque sean pecados no graves. Es bueno porque el Señor va abriendo la mente de uno, va haciéndonos reconocer incluso las más pequeñas imperfecciones, no para que nos hagamos perfectitos, sino para que nos vayamos cada día entregando más a Él y Él más nos pueda ir santificando si nos dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Y si alguna vez caemos en un pecado grave, correr a la confesión. Correr a la confesión. Acuérdense siempre que el curita, este exorcista, el padre Amors que falleció, decía que no hay mejor exorcismo que la confesión. Porque el demonio no puede poseer el alma cuando uno está confesado. No tiene injerencia, no tiene entrada. Siempre encuentra barrido todo. Así que no puede. Cuando se cae en un pecado grave, correr a la confesión. Correr al océano de la misericordia de Dios. Y siempre recuerden eso, Él nos está esperando. No se dejen llevar por pensamientos que no vienen de Dios y que van a tratar siempre de abajarlos, de hacerles creer que ya no se puede, que ya son causa perdida. No, al que es humilde, al que es pobre de espíritu, al que se quiere levantar, Él lo levanta con su gracia. Y Él es el único que puede hacer esos milagros en nuestra vida, si nosotros nos dejamos. Que el Señor nos bendiga, que Él nos proteja, que Él nos guarde, que Él haga brillar su rostro sobre nosotros, que nos conceda la paz interior de sabernos acompañados por Él, amados por Él, bendecidos por Él y cuidados por Él. Que así sea.